Vamos a hablar del empleo registrado, está Raúl de la Torre, ya con los datos justamente que estaremos también compartiendo en algunos gráficos. Raúl de la Torre, a ver, el título tiene que ver con el empleo registrado, con una suba. Exactamente, empleo registrado privado. Bien. Estamos hablando del sector privado que llegó a 6.408.000 puestos de trabajo registrados en el mes de agosto. Esto implica un aumento sobre el mes anterior, pero aumento sucesivo durante los últimos 37 meses. Bueno, me parece que ese es el dato. Este clave, es el dato. Claro. Y lo podemos, si te parece, compartimos una gráfica que lo explica muy claramente, porque sobre esos datos podemos hablar, porque este periodo de recuperación se da después de 2 periodos consecutivos de baja. Claro. Acá está el gráfico. Exacto, ahí está. Lo que sería la curva ascendente de la mitad para arriba, digamos, para mi lado, esos son los 37 meses que te estoy marcando de recuperación del empleo privado. La línea roja del medio, que es el punto más bajo, es el fin de la pandemia. Claro. La pandemia del COVID, que entre las dos líneas rojas que se ven ahí, esa es la caída por el COVID. Anteriormente es la caída de la crisis de los 2 últimos años del gobierno de Cambiemos. Es decir, Mauricio Macri, presidente, ya había empezado una caída de 6 millones, casi 300.000 empleos, hasta 6 millones. Sí. Ahí ya se habían perdido casi 300.000 empleos. Se pierden alrededor de 200.000 empleos más con la pandemia, es decir, empieza el gobierno de Alberto Fernández, apuntaba en que en febrero iba a haber una recuperación, pero inmediatamente en marzo de 2020 empieza la pandemia. Se da esa caída de unos pocos meses, año 2020, y después empieza la recuperación ya a partir de mediados de 2020, julio, agosto de 2020. Hasta acá. En números, te lo paso en limpio, 276.000 la caída del primer periodo, la crisis de Cambiemos. Sí. 197.000 la crisis de la pandemia. Es decir, ahí ya tenés alrededor de casi 480.000 empleos perdidos. Y se recuperan más de 600.000 desde entonces. Lo que te queda un saldo de 127.000 de empleos, que hoy estás por encima de lo que es el inicio de ese proceso. Claro. En abril de 2018. Todavía, digamos, creación de 128.000 empleos. En estos, ¿cuántos son? Casi 5 años. Sí. Sería muy poco. Es decir, recién estamos recuperando ese nivel. Sí, claro, por supuesto. Y empezar a trabajar. Y fíjate vos una cosa más, digamos, más allá de las crisis y las consecuencias inmediatas que tiene. Generalmente hay un rezago entre la recuperación económica o la caída económica y el empleo. El empleo viene un poquito después. Hoy en la actividad económica estamos llegando a una situación medio de estancamiento, de que se está frenando el crecimiento económico, y en el empleo esto también se ve. Por el último mes hubo un crecimiento de 8.000 empleos en el mes de agosto. Registrados privados. Registrados privados, pero veníamos a un ritmo mucho mayor anteriormente. Claro. Entonces, esto también se registra. De todas formas, es destacable esto que vos marcabas y subrayabas al principio. 37 meses consecutivos de crecimiento. Me parece que es el y dato a tener en repito, cuenta. Empleo privado, ¿viste? Porque se insiste mucho, bueno, empleo público, estatal. No, esto es privado. Que es importante también el empleo estatal, por supuesto. pero en este caso es privado. Y el trabajo lo hizo el CEPA, ¿no? El trabajo lo hizo el CEPA, sí. El Centro de Economía Política Argentina, sí. Este gráfico que estamos mostrando es del CEPA, en base a datos del Ministerio de Trabajo. Claro. La encuesta es oficial. Perfecto. Es más, cuando hablamos de trabajo registrado privado, estamos hablando de aquellos que hacen aporte al sistema de seguridad social. Claro. O sea, son datos absolutamente fidedignos. En este caso, hay una elaboración del CEPA para hacer este gráfico y comparar los distintos procesos del ciclo. Raúl, vamos a seguir en minutos. El título tiene que ver con los delivery, porque hay novedades. Seguimos hablando de empleo en un ratito. Bien, claro, y tiene que ver con el empleo. Raúl de la Torre en esta segunda edición de Noticias. Ya seguimos, Rulo.